Hola, hola, sean bienvenidas y bienvenidos a este viajecito por el pasado. El día de hoy nos envolveremos en el mundo de la educación, para ser más específicos en la educación especial en lo que es nuestro bello país, México. La educación especial como la conocemos hoy en día empieza a desarrollarse a partir del siglo XX, durante la presidencia de Benito Juárez. Pero durante los años anteriores se pueden diferenciar algunas situaciones que fueron de gran aporte para la actual educación especial en México, podríamos decir sus inicios. La discapacidad en el México antiguo no fue un fenómeno que discriminara y excluyera a la población, sino todo lo contrario. El discapacitado fue visto con respeto, se le ofrecieron cuidados y protección social. De hecho, la noción misma de discapacidad está presente en uno de los mitos fundacionales del pueblo mexica, el de la creación del quinto sol. Nanahuatzin, el futuro astro solar, era un dios discapacitado. Esto le da al fenómeno una importancia que impactó en la sociedad. Asimismo, las personas con estas enfermedades y características que podríamos llamar deformes fueron concebidas como señaladas por los dioses. Si nos vamos a los inicios de nuestra civilización, tras la llegada de los españoles a América, se implementan nuevas formas de enseñanza. Pero de la educación especial en general podemos decir que algo importante es la implementación de la educación para sordomudos de 1509 a 1584, en la cual se practicó el método oral, encaminando a la dramatización de los mismos, pero es en el año de 1548 que se comienza a entender a los niños sordos en el monasterio Bulgares de San Salvador de Oña. Después de la llegada de los españoles en los años 1531 y 1532 se crearon asilos, casas y como tipo orfanatos para las personas huérfanas y los deficientes. Varios años después, en los años de 1712 a 1789, una persona que se da a relucir es Charles Michel, que reconociendo la superioridad del método oral, promueve otro sistema que permite a grupos numerosos de sordomudos acceder a las enseñanzas. Para ello crea un sistema de signos que permite la comunicación entre los mismos, con el cual se permite la enseñanza. Un dato importante es que la Escuela Municipal de Sordomudos se fundó en la Ciudad de México en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, en 1867, en el marco del Segundo Imperio, y fue la primera experiencia educativa en su género que contó con los recursos del Estado para la cristalización de sus objetivos de instrucción. Y 3 años después, es decir, en 1870, se crea la fundación de la Escuela Nacional para Ciegos. De aquí en adelante podemos mencionar que es cuando la estructura de la educación especial comienza a cambiar notablemente. En 1890, las autoridades educativas impulsan el primer Congreso Nacional de Instrucción Pública, para resolver un problema que reiteradamente se había denunciado a lo largo del siglo XIX. La falta de uniformidad en la educación bajo los principios de obligatoriedad, gratuidad y laicismo. En 1915 se fundó en Guanajuato la primera escuela para niños con deficiencia mental y posteriormente se diversificó la atención a niños y jóvenes con diferentes discapacidades, sobre todo por medio de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México. Un acontecimiento importante es que la pionera en la educación especial para niños con discapacidad mental nació en 1927 en la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Ella era Guadalupe Álvarez Naveda, quien fue una maestra normalista. En el año de 1942 inicia sus labores la Escuela Normal de Especialización. La reforma a la Ley Orgánica de la Educación crea la Escuela de Formación Docente para Maestros de Educación Especial, impartiendo las especialidades en la educación de distintos problemas y deficientes mentales como de menores infractores. En 1944, la Declaración en Salamanca y el Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales fue algo fundamental en la defensa de la educación exclusiva para que fuera de calidad la diversidad de estudiantes y para las personas con discapacidades. En el año de 1950 se creó el Instituto de Rehabilitación para Niños Ciegos. En la década de los 70
comenzaron a funcionar de manera experimental los primeros grupos integrados en el Distrito Federal y Monterrey, y se fundaron los primeros centros de rehabilitación de educación especial. Es en el año de 1959 cuando la SEP creó la Oficina de Coordinación de Educación Especial, que reunió todas las instituciones de educación especial creadas hasta el momento. En 1970 da inicio la Dirección General de Educación Especial, a lo que se institucionaliza la atención de este tipo. En 1980, 10 años después, se hace una publicación para una política de educación especial. Se publica bases para una política de educación especial, se expanden los servicios de educación y los centros psicopedagógicos. Hasta el año de 1984, cuando la UNESCO acepta la lengua de señas para la educación de niños y jóvenes sordos. Mas, sin embargo, enseñar señas estaba muy mal visto por bastantes personas, como nos comentaba la maestra Irene, que enseñaba señas a escondidas de sus superiores. Asimismo, en este año se le hacen modificaciones al reglamento interior de la SEP. Se cambia el término de niños atípicos por el de niños con requerimientos de educación especial. Es en el año de 1994 cuando aparecen las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular, USAER. El apoyo que brinda este servicio está dirigido a la escuela regular, principalmente a alumnos que presentan necesidades educativas especiales. Actualmente podemos encontrar a las USAER en casi todas las escuelas regulares, las cuales están integradas por un director, maestro de apoyo, maestro de comunicación, psicólogo, trabajador social y un especialista en discapacidad intelectual, motora, visual, auditiva y autismo. En 1995, el mes de marzo es considerado como el mes de la educación especial desde esa fecha. A finales de la década del nuevo milenio, la DEE conceptualizó al CAM como un servicio escolarizado que ofrece educación inicial, básica, preescolar, primaria y secundaria, y formación para la vida y el trabajo de calidad a niñas, niños y jóvenes con discapacidad, discapacidades múltiples y trastornos graves. Llegamos al siglo XX. Aquí, como comentamos en un inicio, es cuando la educación especial da un cambio importante en la concepción teórica práctica de la atención de las personas discapacitadas. Los centros no tienen un objetivo meramente asistencial, sino educativo. El deficiente puede ser educado y pueden aprender. Se inició como tal con la educación especial en México y se establecieron los primeros centros de atención a los niños con deficiencia mental. Estos centros van especializándose en función. En el año 2000, la educación especial se constituyó como un servicio indispensable de apoyo a la educación básica. Esto para impulsar el desarrollo de las potencialidades de los individuos con problemas, así como la superación de sus dificultades de adaptación escolar y social. Un año después, en la Dirección de Educación Especial en el Distrito Federal, reconoce la necesidad y pertinencia de una oferta educativa diferente e incluyente que responda a las características de los alumnos y las alumnas con o sin discapacidad y necesidades educativas especiales. En 2002 se crea el Programa Nacional de Fortalecimiento de Educación Especial y su objetivo general es garantizar una atención educativa de calidad para los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a los que presentan discapacidad, mediante el fortalecimiento del proceso de integración educativa y de los servicios de educación especial. Asimismo, en este año se hicieron otros cambios como la incorporación de la asignatura de necesidades educativas especiales en los planes de estudio de la licenciatura de Educación Física. En 2005 se crea la Ley General de Personas con Discapacidad, en donde básicamente se habla sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad y el que debería ser la sociedad. Un año después, en 2006, se crea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la ONU. En 2007 se propone como tercer objetivo impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
Durante el año 2011, los primeros alumnos con discapacidad fueron integrados al ámbito laboral por parte del CAN número 57. También en este año la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM creó laboratorios de investigaciones y desarrollos de estrategias para la atención a la discapacidad. Asimismo, se creó la Ley 26 de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En los siguientes años siguieron creando más asociaciones, leyes y reformas que han sido parte de la creación de la educación especial como la conocemos actualmente. En el año del 2017 es cuando se apertura el nivel de secundaria en el Centro de Atención Múltiple número 57. En el año del 2019 se hizo una reunión nacional de la educación especial. El encuentro se realizó para fortalecer el trabajo pedagógico, normativo y operativo de los servicios de educación especial. Llegamos al año 2020, en donde por la pandemia nuestras vidas cambiaron drásticamente en la forma de enseñar, ya que no nos encontrábamos en una aula física, sino más bien en una aula virtual. Lamentablemente, todo esto para muchas y muchos estudiantes fue un reto difícil. Por eso es que en el año 2021 la Zona 02 de Educación Especial brinda atención a los alumnos y alumnas que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, mediante la modalidad a distancia, adecuándose a las condiciones que prevalecen debido al confinamiento por el virus de COVID-19. Actualmente la educación especial lleva un enfoque en el desarrollo de habilidades digitales, ya que estas competencias serán cada vez más importantes en el mercado laboral y en nuestra vida cotidiana. En conclusión, la educación especial es importante para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a una educación de calidad para todas las personas, incluyendo a aquellas con necesidades educativas especiales, lo que contribuye a la construcción de una sociedad más educativa y equitativa.